grabar entonces y voy a empezar a compartir pantalla para empezar con este paseo de hoy. Ah, ahora sí, pero no viste que no me salía el cosito ahí. Carmen, silencia el micrófono. Así, tenés que tocar. Ahí está. Bien. Cuando la tengo. Ahí está, buenísimo. ¿Ahí ven todos el power? Lo veo a Mario, así que Mario, haceme así con el dedo. Hola, pero no puedo ver de tu imagen yo. Cuando yo hablo, ¿me ves? No, Silenciar. no sé. Abajo, a la izquierda, tenés un dibujito de un micrófono. No lo tengo, ¿vos sabés? Tengo una montañita acá y estoy buscando el dibujito del micrófono. Pon el cursor, entonces te aparece la barra. Ahí está. Ahí está. Espérate que estoy poniendo... Es que estoy con un iPad y acá se me complica. Y una vez que silencies, arriba a la derecha tenés un montón de cuadraditos, ahí hay que poner vista del hablante. Bien, gracias. Espérate que me sigue sin aparecer, ya voy a ver qué hay. No hablo. Sí, lo ven más grande. Bien. Habrán visto en estos días circulando estas imágenes donde toman, y si vamos a hablar de historia del arte, tenemos que empezar por la obra sin duda más famosa de la historia del arte. Habrán visto circulando que la creatividad de la pandemia nos hace intervenir de distintas formas, obras tan famosas como esta. Esta es mi favorita, díganme si no les pasa, si no fueron realmente las etapas de la cuarentena, ¿sí? Si bien es una imagen intervenida digitalmente, la última imagen que vemos acá es una imagen de una recreación que hace un artista contemporáneo. Todas las otras son, que se llama Botero, y que todas sus imágenes son imágenes de personas obesas. Pero todas las otras son intervenciones digitales. Estamos, por supuesto, hablando en esta obra de la Gioconda. La Gioconda, una obra pintada en 1503, en óleo sobre tabla, y que la pinta un artista renacentista sumamente famoso. Sin duda una obra que todos reconocemos, hemos visto en algún momento, así sea en un meme o en la tapa de un libro. Cuando hablamos de arte, esta obra es una de las más famosas, sin lugar a dudas. Vamos hoy a empezar hablando desde esta obra para contar algunas características de los artistas renacentistas. Voy a hacer hincapié en algo de esta obra. Si ven el epígrafe de mi imagen, es una obra que tiene 77 centímetros por 53. Está en el Museo del Louvre, en Francia. Traten de imaginar la medida, 77 por 53 centímetros. Ese es mi hijo Franco, que está grande, pero es mi hijo Franco, que mide 1,80 aproximadamente y está teniendo una carpeta en su mano que tiene la medida de la Gioconda. ¿Sí? Les puse esta imagen porque muchas veces leemos las medidas y no nos damos cuenta de la proporción. ¿Sí? Esa carpeta roja que tienen en sus manos es la medida de la Gioconda. Esa es la medida del cuadro más famoso de la historia del arte. Está en este museo, que es el Museo del Louvre, en Francia, París,
un museo que arranca siendo el edificio de atrás un palacio, el Palacio del Louvre, y que años más tarde se moderniza con esas pirámides en vidrio que se pueden visitar tanto desde arriba recorriéndolas como desde abajo continúan las pirámides. Así se ve cuando uno va al Museo del Louvre, si es que la puede ver, porque así está siempre lleno de gente tomando fotografías delante de la obra. Esta obra fue pintada, como decíamos, en el 1503, por este señor, Leonardo da Vinci, que fue inventor, artista y investigador. Investigador en varias ramas. Fue el prototipo de lo que es el hombre del Renacimiento, claramente. Este dibujo que vemos es un autorretrato, o sea, es un retrato que él mismo se dibujó. Está hecho en sepia. Sepia es un material que actualmente se usa, es un lápiz de color marrón. Por supuesto que este autorretrato tiene más de 500 años, también se ha deteriorado por el paso del tiempo y el papel se ha vuelto amarillo, pero ya el lápiz era de color marrón. El Renacimiento se da en Italia, en el siglo XV y XVI. Y digo en Italia, porque estamos hablando, si hablamos de Renacimiento, prácticamente su mayor esplendor fue en Italia. Y digo su mayor esplendor porque podemos decir que se dio en otros países. Pero si hablamos de características, los investigadores se ponen de acuerdo en algo, que si hablamos de características comunes para el arte del Renacimiento, tenemos que hablar de Italia prácticamente, porque se dio en Holanda y en otros países, se dio paralelamente un movimiento artístico en esos años o en esos siglos, pero tiene características diferentes. Así que las características que vamos a ver hoy se dan principalmente en España, o se dan en Italia y en Florencia como un centro del arte de ese momento muy importante, ¿sí? Ahí vemos algunas de las ciudades que podemos visitar, hoy no, porque no podemos visitarla, pero que habitualmente es una ruta que se hace turística, para que nos ubiquemos nada más a dónde estaba Florencia, dónde está Roma, cuál es más o menos la distancia, dónde se ubican cada uno. ¿Qué es lo que renace en ese renacimiento? ¿Por qué renacimiento? Una de las principales cosas que sucede es que renacen los valores clásicos. Empieza a haber todo un movimiento de volver a lo que pasaba en Grecia y en Roma, volver a tomar los valores de Grecia y Roma y volver a mirar cuáles eran los cánones que utilizaba en el arte, utilizaba en la vida, esos movimientos artísticos que se habían dado en Grecia y en Roma. Una de las cosas importantes que se hereda, podríamos decir, de Grecia es el canon de las 7 cabezas, ¿sí? Esto es en arte, es como el prototipo de cuando uno empieza a dibujar, es desde dónde dibujamos, de dónde partimos. Bueno, lo primero que te dicen es hay un canon escrito, hoy se discute, se dice que hay algunos que discuten más adelante y dicen que son 8, no 7, o 7 y media, depende de qué autor uno tome, puede ver las diferentes medidas que se toman, pero en definitiva lo que ellos buscaban era aproximarse a un dibujo real, aproximarse a poder mostrar la naturaleza tal cual como era, y sobre todo el hombre. Entonces se estipula este canon de 7 cabezas, que no es nada diferente a este dibujito que estamos viendo, que es
que el cuerpo mide 7 veces la cabeza que uno va a esculpir, a dibujar o a representar. Hay un progreso técnico y científico. Pasamos de la Edad Media, pasamos al Renacimiento, y hay un progreso muy grande. Lo que ustedes están viendo en pantalla son algunos dibujos y bocetos que los hace Leonardo da Vinci, que, como les decía, era el prototipo del hombre del Renacimiento, porque estaba en todas las áreas, investigaba, dibujaba, pintaba. Bueno, verán que empieza a hacer las primeras dibujos de anatomía humana, empieza a cortar cadáveres y a ver cómo era el hombre por dentro, y tenía una destreza en el dibujo tan grande que bueno, que podía hacerlo sin problema. Espérenme que me está apareciendo un cartelito. Bien. Estas son las máquinas de volar y algunos de los primeros bocetos de lo que hace a la figura humana. Hay un cambio de paradigma muy importante filosófico. Estábamos en un teocentrismo, o sea que la vida era a medida de Dios, y en el Renacimiento empieza a pensarse en un antropocentrismo, o sea que el universo es a medida del hombre. Yo sé que estoy dando muchos conocimientos y que los estoy pasando como rápidos, no se preocupen, es un primer pantallazo, los vamos a retomar para ver cosas puntuales y específicas. Se incorpora lo que es la perspectiva matemática en los dibujos. Acá ven a su izquierda en la pantalla van a ver un retablo que no está con perspectiva, y a la derecha una obra de Mancio que sí tiene perspectiva matemática. Acá les muestro en dibujo, fíjense la diferencia. Como en esta obra todo está plano, y en esta obra lo que se quiere representar es justamente la profundidad, lo que ve el ojo como profundidad en la vida real. Bueno, y acá les muestro un poco para que nos ubiquemos una línea del tiempo. Yo voy a volver varias veces sobre las líneas del tiempo, porque me parecen que es una forma gráfica de pensar en dónde estamos ubicados. Les decía que estaba la Edad Media y el antropocentrismo, estamos en el 1400-480 o 1500-580, que así se conocen estos periodos del Renacimiento. Nace Leonardo da Vinci, en 1452 tenemos la imprenta, en 1492 la llegada de Colón a América, ¿sí? Y en 1503 pinta la Gioconda, ¿sí? Bueno, las características fundamentales de la obra de Leonardo da Vinci: el esfumato y la perspectiva atmosférica. ¿Qué es el esfumato? El esfumato, volvamos a la Gioconda, ¿sí? Pero lo vamos a ver con más detenimiento. El esfumato, esta es la parte de atrás del paisaje de la Gioconda. El esfumato es una veladura que hace la pintura, que se va haciendo capa por capa. Esto se pinta con óleo, el óleo demora mucho en secar, entonces va permitiendo hacer una capa arriba de la otra para ir dando pequeños detalles, y lo que hace entre el esfumato y la perspectiva atmosférica, que se llama, que es la profundidad, vamos a volver a esto, la profundidad en el paisaje que le da Leonardo a esta obra, lo que va haciendo es desviar la perspectiva para acostumbrar al ojo a que esto está más lejos. Los colores se enfrían, cuanto más fríos son los colores, o sea, cuanto más azulados son los colores fríos son los azules, cuanto más azulados son los azules, a nosotros en la visión nos da la posibilidad de pensar que el ojo está más, que lo que están dibujando está más lejos, ¿sí? Bueno, la sonrisa de la Mona Lisa, se han escrito libros sobre esto.
todos estos detalles que se hablan de la Mona Lisa se logran por estas veladuras. Son pequeñas capas de pintura, pero nada cierra, nada contornea la imagen. Entonces, como no se contornea, eso posibilita dar mayor profundidad a los dibujos. Ya había en el museo, cuando llega al Museo del Louvre la Gioconda, o cuando estaba en la Gioconda en el Museo del Louvre, ya había obras muy importantes como esta. Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo, que ya la vamos a ver, o, por ejemplo, La Venus del Milo, que son de las obras más conocidas. Voy a dejar un minuto de compartir pantalla para verlos. ¿Por qué creen ustedes que la Gioconda, les di un montón de características, pero por qué creen que la Gioconda es la obra más famosa de la historia del arte, sin dudarlo? No le voy a sacar crédito a Leonardo da Vinci, para nada. Les conté un montón de cosas de lo que hizo, pero también les mostré el tamaño de la Gioconda. A mi criterio, muy modesto y muy personal, hay obras mucho más lindas de Leonardo da Vinci para analizar y para ver que la Gioconda. ¿Pero por qué la Gioconda es la más famosa? ¿Por qué dirían ustedes que es la más famosa? No se animan, ¿eh? Están tímidos en la primera clase. Bueno, yo les voy a decir. La Gioconda es la obra más famosa en este momento en la historia del arte porque la robaron. Sí, porque la robaron, miren. Ahora se las muestro. Podríamos decir que hasta fue una operación de marketing. Pero no lo fue así. A ver si me deja la tecnología avanzar. La robaron. En 1911 la robaron del Museo del Louvre. Ahí estaba. Resulta que un italiano que había trabajado en 1910 en el Louvre se dio cuenta que el Louvre no tenía las medidas de seguridad necesarias. Más, él estaba trabajando para mejorar las medidas de seguridad. Entonces aprovechó eso y en 1911 se la robó. Pero era un obrero y la guardó abajo de la cama. Ahí estaba. ¿Se acuerdan cómo se los mostré, cómo estaba hoy, no? Por primera vez en la historia de la humanidad, la tapa de los periódicos y de los diarios más famosos del mundo estaba una obra de arte. Se armó un revuelo mediático y empezaron a salir historias de todas partes. Se empezó a reproducir, estamos hablando de 1911. ¿Sí? Se empezó a reproducir la Gioconda en postales, panfletos. La gente mundialmente empezó a hacer la obra más conocida porque se reproducía y la gente la podía ver. Acá se ve más grande, y eso se hacía justamente para ver si la encontraban, porque no había pistas. Porque ya la veía oscura. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Se lo puedo apagar? Graciela lo tiene abierto. Sospecharon de dos artistas como Picasso o Apollinaire, que ya los vamos a ver. Apollinaire, un escritor muy famoso que empezó a inventar los caligramas. Me fui. Picasso, que es quien empieza a pintar después cubismo, que lo vamos a ver más adelante. Apollinaire se estuvo preso una semana por la Gioconda, no tenían nada que ver. La Gioconda fue de vuelta. Voy a dejar de compartir así los veo. Resulta que este hombre, este obrero, se la había llevado y la escondió abajo de la cama. No sabía qué hacer con la Gioconda. Estuvo 2 años con la Gioconda abajo de la cama. Cuando la quiso vender, lo encontraron. La quiso vender, creen que por miedo. Al principio había un montón de pistas, la gente seguía, la buscaba. Después, como ya se quedaron sin noticias, empezaron
empezaron a inventar historias. Entonces ahí empiezan todas estas historias que sabemos de la Gioconda, de que la sonrisa, de que si era Leonardo da Vinci, que era un autorretrato de Leonardo da Vinci, o que era el amante de da Vinci, o que era la esposa del Giocondo. En realidad eso no se sabe. Vasari dijo que era la esposa de don Giocondo, y por eso le pusieron la Gioconda. Y que se llamaba Mona Lisa, por eso es otro de los nombres que tiene. Pero en realidad la gente hacía cola en el Museo del Louvre para ver el agujero vacío de que habían robado la Gioconda. Se imaginan que cuando volvió la Gioconda, todo el mundo quería ir a verla. Por eso la pusieron en ese lugar aparte, ahora tiene como 5 vidrios, 800.000 cámaras y demás. Y por eso se hizo la obra más famosa